durísimo ataque en contra del partido de la gente de Franco Parisi, como también del Partido Republicano José Antonio Kast. Eso es lo que estamos viendo por parte de Daniel Stingo, que luego de haber desaparecido un tiempo está apareciendo cada vez más en los medios por las revelaciones de la prensa en las cuales mostraron los gastos que se han hecho en la nueva convención. Y al igual que en el proceso anterior, donde se gastaron una gran cantidad de millones en contratar familiares, gastos innecesarios, pero hartos familiares y parejas contratados a dedo con sueldo millonario, bueno, se descubrió que la convención actual es igual. Y si en la anterior era la lista del pueblo y los sectores del Partido Comunista y Frente Amplio los que más hicieron eso, aunque la derecha tenía unos pocos casos, aunque eran menos, ahora se descubrió que son el Partido Republicano y el Partido de la Gente, los mismos que hicieron esto, han tratado de no responder mucho a algunos, y simultáneamente también hay casos del Partido Comunista, el Frente Amplio y los socialistas, porque al igual que la vez anterior es transversal, pero como tuvieron cargos menos electos, bueno, se repite menos, no porque no sean corruptos, sino porque simplemente tienen menos oportunidad. Y esto Stingo lo está aprovechando para atacar, y no para decir que todo eso es malo de lado y lado, sino para empatar con el proceso anterior y decir, mira, esto lo hacen también y son peores. Así que olvidemos lo que hizo la lista del pueblo, olvidemos lo que pasó en el constituyente anterior, y estos son peores. Usan todo esto para empatar. No, la corrupción no es mala, contratar a familiares con dinero público no es malo, sino que empatemos para que así nadie caiga. Todo eso lo vemos a continuación. Tal como lo indicamos al inicio del programa, se acaba de dar una filtración por parte de la prensa en la cual, al igual que en el proceso anterior, se descubrió que se han gastado cantidades millonarias de fondos estatales, todo esto lo estamos pagando nosotros de nuestros impuestos, para que los convencionales de este nuevo proceso contraten a familiares, a sus parejas, a sus hijos, para elementos de la convención, todo esto con fondos públicos. Ahora, para hacer un contexto, esto no es particularmente nuevo, ya que en el proceso anterior esto también ocurrió, ya que cuando era la primera constituyente se gastaron más de 178 millones de pesos pagados de nuestro bolsillo, de nuestros impuestos, que usaron para contratar a familiares, a sus parejas, a sus hijos, a sus hermanos, a sus tíos, primos, etc. Y esto significó que salió de nuestro bolsillo y los contrataron como asesores. ¿Quiénes eran los mayores culpables en ese proceso? Porque eran los que tenían además más cargos, podían robar más, ¿no? Aunque esto no es ilegal per se, pero es sumamente inmoral, es evidente. A los de la lista del pueblo, los del Frente Amplio, del Partido Comunista, pero también hubo casos dentro de la derecha y los convencionales electos, tanto los cercanos a los republicanos como la centroderecha, que también tuvieron casos, y eso lo indicamos, pero estos eran menos porque tuvieron menos cargo electo. Y ahora en el nuevo proceso constituyente se descubrió que hicieron lo mismo, nada más que ahora son más los de la derecha los que los hacen, pero ¿por qué? Porque sacaron más cargos electos. ¿Y quiénes son los que más gastaron? Particularmente el Partido de la Gente, aunque no tuvo mucha elección de resultado positivo, por la campaña nada más lograron gastar 22,1 millones de pesos, que salió de ¿dónde? Del bolsillo de los impuestos de todos nosotros, y contrataron a familiares. El Partido Republicano, 14,4 millones de pesos, con varios de sus constituyentes electos que contrataron a hijos y hermanos. Vamos a verlos con nombre y apellido. Renovación Nacional, 11,4 millones. Democracia Cristiana, 11,4 millones. Partido Socialista, también lograron constituyentes electos que tienen a familiares contratados a dedo con sueldo millonario, 10,9 millones. La UDI, 5 millones. Y Revolución Democrática, el partido de Giorgio Jackson, porque no podía faltar, 3,2 millones. Ahora no lo ponen ahí de manera directa, pero al final también sale que del Partido Comunista también hay casos, ¿no? Ahora, ¿quiénes son los que tienen familiares? El Partido Republicano tuvo 9 candidatos constituyentes que contrataron a familiares, hijos, hermanos y parejas a dedo con sueldo millonario. Algunos salieron electos. El Partido de la Gente, 8, la APC, 7 y Renovación Nacional, 5. Ahora, ¿cuáles son algunas de estas personas? Vamos a ver algunos casos. Por ejemplo, el constituyente republicano Jorge Osandón Sperer, ¿qué es lo que hizo? Contrató también a su familia. Y de lo que se ocurrió es que sus parientes emitieron boletas por un total de 3,1 millones de pesos. No quisieron responder a la prensa sobre estos casos, no contratando a familiares. También Sebastián Parragués González, también constituyente republicano, consejero constitucional, le pagó a su cuñada 933.000 pesos. Justo los más preparados son tus hijos, son tu cuñada, etcétera, ¿no? Del Partido de la Gente. Los republicanos, estos son algunos de los casos, los otros son casos también de personas no electas, no quisieron responderle a la prensa, se quedaron callados. Curioso, ¿no? Tanto que les gusta a veces criticar al Estado, pero también les encanta parasitar, ¿no? Y dentro de eso el Partido de la Gente reconoció también esto. Susana Verónica Pachecos Marcos,
contrató a su primo como jefe de campaña, 1,3 millones, y reconoció que eso lo pagaron con fondos estatales. Los republicanos no quisieron ni siquiera responder. También otros candidatos del Partido de la Gente, Mauricio Andrés Páez Galaz y Flor Rosani Contreras Vivallo, además de la ya mencionada, también contrataron a dos hermanos por 5,4 millones, porque eran calificados de confianza. Y así, y en realidad esto sigue con varias personas. También hubo uno, por ejemplo, por cupo indígena, Aligüen Antileo, que contrató a su hijo, más cercano al Frente Amplio y el PC, 1,6 millones de pesos, porque por supuesto eran de confianza, ¿no? Flor Contreras, Rosy Vivallo, PDG, contrató a sus dos hijos, 500.000 pesos a cada uno. Justo siempre son los más contratados con la mejor preparación, ¿no? Esto también se extiende a distintos otros sectores, porque como vamos a ver una lista bien larga. Del Partido Socialista, constituyente electo y director de cine de la película El Chacal de Nahuel Toro, Miguel Litín Cucumides, contrató a su sobrina y un primo por 6,3 millones de pesos y 4,5 millones de pesos cada uno. Justo los más preparados, el primo y la sobrina, no sé así. Renovación Nacional, Daniela Castro Araya. A su hermano, 1,3 millones. Yorka Elizabeth Quinteros Pérez. Revolución Democrática, Partido Giorgio Jackson. A su hermano, 3 millones de pesos como asesor y jefe de campaña. Demócrata Cristiano, Andrés Palma y Larrazábal, contrató a sus dos hijos. Y así, el PPD, Susana Collao Núñez. A un primo, 344.000 pesos. Manuel Tobar Leiva, candidato de C, hijo como chofer, 500.000 pesos. Mario Undurraga Casteblanco, UDI, 2 millones de pesos, hijo como chofer. DC, Kiria Gladys Antileo Mella, a sus tres hijos como brigadistas, 465.000 cada uno. Gonzalo Ibáñez Santamaría de Renovación Nacional, a su hijo como jefe de campaña, 4,5 millones. Y finalmente, Mónica Latorre Roldán del Partido Radical, 120.000 pesos también a una sobrina. Ahora está entre la lista del Partido Comunista que sería Erna Maldonado Casanova, candidata al Partido Comunista, que contrató a su sobrino también por 400.000 pesos. Ella no quiso responder a la prensa, igual que los republicanos, ¿no? Entonces, algo igual de fraudulento que en el proceso anterior. Ahora tomen en cuenta que esto no es ilegal, pero tampoco es justo, porque justo los más encargados como asesores, etcétera, desde los republicanos, PDG, comunistas, Frente Amplio, son los hermanos, tu pareja, tu cuñada, tu sobrino, el primo, justo, ¿no? Y pagado de nuestro bolsillo, ¿no? Y por eso Stingo aprovechó de reaparecer y lanzarse en contra del Partido de la Gente y del Partido Republicano, pero no para criticar transversalmente, sino para empatar. ¿Por qué el Partido de la Gente gasta 22 millones en su familia y los demás, bueno, 14 millones los republicanos, mayor cantidad de gente, etcétera? Familias más grandes. El Partido de la Gente no es un partido político serio, ¿no? No es un partido que quiera trascender, no es un partido que quiera convertirse realmente en gobierno. Es una agrupación de gente que se juntó viendo que la gente no estaba de acuerdo con los partidos políticos, ¿no? La gente estaba decepcionada de los partidos políticos tradicionales, por tanto apuntó a un segmento, decir, contra los partidos políticos, formemos un partido político. Pero ¿cuánto duró la bancada del Partido de la Gente en el Congreso? Nada, meses. Y se disolvieron y se empezaron a pelear, etcétera, etcétera. ¿Y eso por qué pasa? Porque no había ideología, porque no había un pensamiento social, político, en la búsqueda del bien común detrás. Entonces, claro, es el amiguismo. Aquí saquemos réditos. Uno quería pasar como gasto de campaña sus calzoncillos, su boxer. Otros gastan 22 millones en familiares y eso que eran para 8 candidatos. O sea, ocho candidatos. Entonces, el Partido de la Gente, ¿usted cree que va a perdurar en el tiempo? No va a perdurar. Y no va a perdurar porque no es un partido que, en el fondo, es una reunión de personas que dicen, todos contra los partidos políticos tradicionales, entonces mezclemos esto. Claro, por supuesto, no duraron nada porque no había un sustrato. Entonces, claro, son los que más gastan porque en el fondo los que más querían aprovechar la ocasión. Y por supuesto, después, ahí sí, vienen los republicanos que tienen ideología y una ideología bien conservadora y que andan diciéndole que la plata del Estado hay que cuidarla, pero son los que menos cuidan la plata de los chilenos y chilenas. Son los segundos que gastan más plata en familiares, los primeros que gastan plata en viviendas. Lo comentaron ustedes el otro día, yo no estaba, quiero repetirlo, ustedes me van a perdonar, pero si tenemos, quiero repetirlo porque para que vean dónde dormían, cuál es la vivienda, cuál es el alojamiento de los propios republicanos. O sea, gastan más plata en familiares, gastan una cantidad de plata tremenda en alojamiento. Y yo, ¿por qué me da rabia este tema? Porque mis compañeras
y compañeros, de los que yo vi, yo, cada día veía, dónde vivían y cuánto gastaban en una pieza o en un departamento chiquitito, lo más cerca posible del Congreso, de la Convención Constitucional, ¿cierto? Gastaban lo menos posible en departamentos en el centro cercanos, porque para llegar luego, etcétera, 300.000 pesos, 400.000 pesos mensuales, ¿cierto? Algunos menos. Y estos señores se dan la tupé de gastar 3 millones de pesos en un alojamiento mensual, el Partido Republicano. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Porque son mejores que la tía Pikachu? Porque son mejores. La tía Pikachu tenía su casa, así que ni siquiera gastaba. Pero estoy hablando de los que venían de las regiones. No solamente eso es lo que me tocaba ver a mí. De todos los conglomerados, de todos los movimientos sociales, de todos los partidos políticos que estaban en la convención, que eran de regiones, gastaban muchísimo menos. Menos de un 10% de lo que gastaban los republicanos. 2 millones de pesos, 3 millones de pesos, 1 millón y tanto de pesos en el alojamiento para ellos. Son personas de primera clase, ¿no? Y entonces los otros son rascas. Y después andan diciendo la plata de los convenios y esto y lo otro, lo demás. Son unos frescos raja. Ahí lo ven, bien patético, porque en vez de decir está mal, están usando fondos estatales para hacer algo que es legal, pero que es una ley sumamente injusta, de usar nuestro dinero que sale de nuestros impuestos para contratar a sus familiares y darles montos millonarios de dinero, que lo hacen los republicanos igual, hasta los comunistas, y ahora lo hacen más los republicanos porque ellos salieron con más cargo electo, nada más que no les gusta responder a la prensa y no lo hablan en sus redes sociales, bueno, es para criticar al Estado cuando otros lo usan, pero ellos felices gastan fondos estatales, y mientras tanto los del PC también callados, pero como notan, Stingo lo empata. ¿Por qué? Porque dicen, ellos gastaron más. No, bueno, sí, nosotros igual, pero ellos gastaron más. Es un empate porque ellos también lo hicieron. Y esto es algo tan típico de la política. Tanto cuesta decir, está mal, no se deberían usar fondos de otras personas, fondos que salen de nuestros impuestos, para dárselo a tus familiares. Está mal, sea lo hagan los republicanos, los comunistas, el Frente Amplio, está mal, pero no, el empate. ¿Por qué? Porque quiere empatar como su sector octubrista lo ha hecho tan mal y ha quedado con tan mala imagen, con esto tratan de empatarlo. Y lo peor de todo es que cuando estas cosas se repiten, efectivamente se logra un empate, cuando lo que deberíamos hacer es una condena transversal, sin importar el sector de que venga, de este tipo de prácticas, ¿no? Y efectivamente se enfoca bastante con el PDG, y vale la pena decir que sus críticas de que tienen falta de ideología y muchos problemas es verdad, son críticas que incluso internamente se le han hecho y que en este canal mencionamos hace tiempo, que Stingo es una figura nefasta, no quita que tenga razón en esa crítica al PDG, que vale la pena decir han tenido problemas y su Tribunal Supremo suspendió a toda su directiva a la militancia porque ellos no quisieron llamar a elecciones internas. De mal en peor, ¿no? Como lo mencionamos tantas veces, los del PDG que eran más decentes son los que se fueron y renunciaron, no los que se quedaron, ¿no? Es una lástima porque el proyecto del PDG y de Parisi tenía mucho potencial originalmente, pero se manejó pésimo a nivel interno y sin una doctrina ideológica clara, que ese fue su gran problema. Pero de todas maneras, más allá de toda esa situación, ¿qué les parece todo esto que se ha observado por parte de la prensa y que muestra cómo han gastado montos millonarios en familiares y que se han negado a responder a la prensa varios por parte del Partido Republicano, el PDG, el Frente Amplio, el PC y la centroizquierda como centroderecha, transversal, ¿no? Los que más gastaron PDG y republicanos en este proceso, pero que ahí estaban con mayor presencia electoral, al menos los republicanos. ¿Creen que esto debería sancionarse, debería permitirse o vamos a hacer nuevamente lo del empate? ¿Está bien a nivel general y vamos a empatar? Total, los otros contrataron a sus familiares, yo contrato a los míos, ¿o está mal siempre? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor IXS que se multió en el suscriptor más reciente, es decir, hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.